Y ustedes, queridísimo Eduardo Osuna, director general del BBVA México, pues encontraron cómo llegarle a estas empresas. Mi querido Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Querido David, buenas noches y un gusto saludarte como siempre. Y efectivamente, hemos ido tratando de embonar lo que es el Plan México, como bien decías, con la realidad de lo que tiene que hacer la banca con las empresas y cómo ir paulatinamente, no solamente acercando los productos, sino acompañándolas. Y hemos venido construyendo esto en los últimos meses. Ya veníamos trabajando desde antes en el tema de pymes, pero estos proyectos que hemos venido anunciando embonan perfectamente con el Plan México. ¿Cómo lo están haciendo, Eduardo? ¿Cómo le está haciendo el BBVA México para embonar con el Plan México en esta parte que es fundamental? Que las empresas mexicanas, especialmente las micro y pequeñas, tengan el brazo financiero de un banco como el de ustedes. A ver, lanzamos en la semana pasada, para poner un ejemplo concreto, de la mano de la Secretaría de Economía, la Cámara del Calzado, la Cámara de la Industria del Calzado y la Cámara de la Industria Textil, un programa que veníamos trabajando ya desde hace unos 3 meses, entendiendo cómo operan las empresas, qué necesitan, por qué tienen un nivel de poca bancarización, que es un gran problema las pymes en México. Un programa bien concreto que está basado en 3 pilares. Cómo las bancarizamos, cómo digitalizamos estas empresas, cómo les damos acceso al financiamiento y cómo las acompañamos con educación financiera. Esto además ligado a los 120,000 millones de pesos que lanzó la Banca de Desarrollo a través de NAFIN, solamente para las industrias estratégicas del Plan México. Entonces, este es el segundo programa que lanzamos. El primero fue de la mano de la Secretaría de Turismo para pueblos mágicos y para cadenas de proveeduría del sector turismo. En ese que lanzamos ya hace algunos meses, ya llevamos 4,000 millones de pesos otorgados al sector turismo. Y en este del mundo de la industria textil y del calzado, pues la realidad es que hay una enorme oportunidad para México de atraer cadenas de proveeduría desde Asia. Y entonces tiene 2 aristas, ¿no? ¿Cómo les acercamos justamente este financiamiento, el acompañamiento tradicional de lo que ya viene haciendo el BBVA, el sector de pymes, pero luego cómo a través de las cámaras y especialmente de las grandes empresas de ambas industrias, el calzado y la industria textil, vamos conectando proveedores más pequeños, de tal forma que las grandes empresas, las grandes manufactureras mexicanas, jalen a los pequeños comercios, a los pequeños productores de estas 2 industrias, de tal forma que pues vayamos verdaderamente haciendo una sustitución de importaciones con empresas mexicanas que lo que requieren es inversión en planta productiva, uno para incrementar capacidad y otro para ser más competitivas frente a algunos competidores asiáticos. La verdad es que es un gran programa. Hoy estamos en el plan de desdoble y trabajando con las cámaras en estas grandes empresas, y también hay que decir con grandes retailers que hoy están importando mercancía de Asia para que ellos mismos empiecen a trabajar con las empresas. Es un programa que tenemos mucho foco. Es un sector que genera más de 1.3 millones de empleos en este momento, pero que el 85% son MIPYMES. O sea, imagínate el potencial que tenemos ahí de verdaderamente construir cadenas de proveeduría nacionales y con todo este impacto que tienen en el empleo y sobre todo en el crecimiento del país que tanta falta nos hace. Hace unos días platicaba con alguien de una de estas grandes cadenas minoristas y me decía, bueno, sí, muy bien, ya no traemos las cosas de China y de los países con los que México no tiene tratado de libre comercio. ¿Cómo le hacemos para que las empresas mexicanas puedan satisfacer el mercado? Y yo creo que este es el camino, ¿no? Este es justo el camino, y luego ese es el huevo o la gallina, ¿no? Como no les compro, pues no las desarrollo, pero pues no las quiero desarrollar porque esto tarda. Es todo un proceso, y este es justamente el camino que hay que irlo construyendo. Cuando tú hablas a detalle de cómo lo vamos a desdoblar con estas grandes empresas, pues la realidad es que hay apetito de hacerlo y tiene de verdad una lógica natural de menor dependencia, pero también desarrollar el mercado interno y generar empleo, especialmente en aquellas zonas donde no hemos sido capaces de llevar inversión en los últimos 30 años. Ahora quien te diga es que el norte del país estamos a pleno empleo, ¿para qué hacemos esto? Es que del centro al sur del país tenemos un nivel de economía informal tan alto que este proceso de A ver, hay estados que tienen el 70, 80% de informalidad. Es correcto, además
si lo vemos, hay una correlación muy clara entre el nivel de informalidad y salarios medios de los estados, y contrastes enormes cuando tú tienes niveles de formalidad de 70% en Nuevo León y de 70% de informalidad en Chiapas. Pues ahí explicas a veces la falta de oportunidades y la falta de salarios competitivos. Y esta es una gran forma, no solamente este tema de cadenas de propiedad textil y calzado, sino otras industrias adicionales que estamos trabajando, de cómo cerrar estas brechas. Nuestro reto no es solamente seguir creciendo en las medias del país, sino sobre todo en aquellas zonas que verdaderamente nos falta crear un desarrollo sostenido y sobre todo mucho más incluyente e ir formalizando este país que tanta falta se requiere para que haya más oportunidades para muchas personas que están en el sector informal. Ustedes tienen una responsabilidad de cuidar los depósitos de la gente. Entonces no se pueden dar el lujo de entrar y decir vamos a apoyar y perder dinero. ¿Cómo hacer esta mezcla? A ver, eso es un muy buen punto. La banca vive de prestar, o sea, nuestra principal responsabilidad como integrados financieros es prestar, pero sobre todo cuidar el ahorro de los inversionistas mexicanos. Yo siempre he dicho que la primera misión de un banco es cuidar el dinero de los depositantes. Es correcto. De hecho, la ley nos pide eso y toda la regulación que tenemos. Se cortó, ¿verdad? Sí, o sea, a ver, ¿los bancos están para prestar dinero? Sí. Pero es mucho más importante que prestar dinero que si mi tocayo o yo o Israel metemos el dinero, pues lo podamos sacar de nuestra cuenta del BBV o no, Eduardo. Es correcto, o sea, esa es nuestra principal responsabilidad, pero luego también ser un canalizador del ahorro de los mexicanos al sector productivo, a las familias, y a todo aquel que requiera de financiamiento de manera responsable. Y ahí es donde también entra la banca de desarrollo. En México, el complementario, como en cualquier país, lo que hace el sector comercial, la banca comercial, con la banca de desarrollo es importante porque apalancas la capacidad de llegada cuidando el ahorro de los mexicanos. Y aquí lo que estamos haciendo, llevamos ya muchos años desarrollando el sector de las pymes en BBVA. Lanzamos, como tú bien sabes, aquel proyecto de Banco de Barrio también, en el cual estamos llegando a cada uno de los pequeños comercios, formalizando, primero bancarizando, luego dándoles crédito y luego buscando que se formalicen. Es un paso después del otro. Y cuando lo hacemos de la mano de la banca de desarrollo, nos permite prestar en aquellos lugares donde no tenemos suficiente información o suficiente estadística para poder garantizar que vamos a cobrar esos créditos. Y la banca vive de administrar el riesgo. O sea, nuestro negocio es saber administrar el riesgo, sabemos que va a haber cartera vencida, pérdidas de cierto tipo de clientes, pero nuestro principal objetivo es mantener la solvencia de la banca, porque hoy la banca de México tiene un nivel de solvencia muy alto que contrasta incluso con otros países. Es un motor de crecimiento del país, hay que utilizarlo lo mejor posible. Querido Eduardo, te mando un abrazo grande y por favor compártelo ahí en casa. Igualmente, querido David, un abrazo como siempre. Hasta luego, que te vaya muy bien.